Hay un momento clave en la historia reciente de Occidente que suele pasarse por alto. Después de siglos de luchas, guerras, horrores y conquistas sociales, el mundo empezó, al menos en lo formal, a reconocer algo fundamental: los derechos humanos, los derechos civiles, la dignidad del individuo. Ese fue un avance real, pero una vez que esos derechos tomaron estado público, apareció una nueva pregunta, inevitable y profundamente humana. ¿Y ahora qué hacemos con esta libertad? Porque tener derechos no es lo mismo que sentirse libre. Y muy pronto quedó claro que la libertad jurídica no resolvía el vacío existencial, el sinsentido, la violencia interior, ni la desconexión profunda con la vida. Es en ese contexto donde surge con fuerza la búsqueda de liberación. Liberación del mandato, liberación de la culpa, liberación de la guerra, liberación de la autoridad religiosa, liberación de la moral impuesta. No fue un capricho, fue una reacción histórica comprensible. Y ahí, por primera vez, de manera masiva, Occidente fue a buscar prácticas espirituales fuera de sí mismo. Miró hacia Oriente, hacia tradiciones antiguas, hacia filosofías que parecían ofrecer paz interior, unidad, continuidad, sin exigir obediencia ni atravesar el conflicto histórico que tanto había dolido. Lo que llegó, sin embargo, no fue ese Oriente en toda su complejidad, sino una versión seleccionada: meditación sin ley, unidad sin responsabilidad, trascendencia sin historia. Y por qué no decirlo, una espiritualidad también atractiva en lo estético, casi de alta costura. No parto de la idea de que eso haya sido malintencionado. Parto de algo más simple y más incómodo. Occidente estaba exhausto de sí mismo y eligió tomar de otros sistemas lo que aliviaba, no necesariamente lo que ordenaba. Este episodio no intenta mirar el mundo desde todas las culturas. Eso sería deshonesto. Parte explícitamente de una concepción occidental, crítica y consciente, para preguntarse qué hicimos con esa búsqueda de liberación, en qué se transformó y por qué hoy convivimos con una enorme oferta espiritual y al mismo tiempo con una profunda confusión de sentido. Lo que sigue no es un ataque a las personas ni a sus búsquedas. Es una confrontación con los atajos, las diluciones y las respuestas cómodas. Contra instituciones que dominan, contra herramientas espirituales usadas como consumo, contra espiritualidades que solo enseñan a sobrevivir, contra futuros elitistas que prometen salvarnos sin preguntarnos para qué, pero no contra la humanidad, contra todo, con todos. Las grandes religiones históricas no surgieron en el vacío. Se desarrollaron, crecieron y se consolidaron dentro del circuito oficial del poder. Imperios, reinos, estados, sistemas jurídicos, estructuras de control social. Eso no las invalida automáticamente, pero sí explica su función histórica. Cuando una espiritualidad entra en el circuito oficial, deja de ser solo una búsqueda de sentido y pasa a cumplir otra tarea: ordenar, normar y estabilizar sociedades. A partir de ese momento, el misterio ya no es solo misterio. Se convierte en ley, jerarquía y obediencia. El patrón se repite una y otra vez, más allá del nombre de la tradición. Una verdad revelada que no puede discutirse. Una autoridad que interpreta esa verdad. Una comunidad dividida entre fieles y desviados. Premios trascendentes para los obedientes. Castigos simbólicos o reales para los disidentes. La espiritualidad deja de ser un espacio de responsabilidad personal y se transforma en un sistema de administración del sentido. En este contexto, la violencia contra el disidente, ya sea física, social o simbólica, no es un accidente, es un mecanismo de preservación, porque cuando una ortodoxia se identifica con el orden establecido, cuestionarla se vuelve una amenaza política, no solo espiritual. Otro rasgo constante es la exaltación de la obediencia. Obedecer se vuelve virtud suprema. Dudar, un defecto. Pensar por cuenta propia, un riesgo. Y todo esto suele sostenerse con una promesa poderosa: premios fantásticos, salvación, paraíso, vida eterna, redención futura. El sentido se desplaza hacia adelante, mientras el presente se regula mediante culpa, miedo o esperanza. El problema no es la fe. El problema es cuando la fe se integra al poder y se vuelve intocable. Porque una deidad que necesita ser defendida, impuesta o alabada constantemente deja de ser trascendente y empieza a parecerse demasiado a las estructuras humanas que hablan en su nombre. Si existe un principio último,
No puede necesitar obediencia ciega. No puede necesitar violencia para sostenerse. No puede necesitar castigar la pregunta. Como mucho, puede necesitar interlocutores responsables, no súbditos. Este es el punto crítico. Cuando la espiritualidad se convierte en ortodoxia de dominación, deja de ordenar el sentido y pasa a administrar el miedo. Y ahí, incluso lo sagrado empieza a perder coherencia. En las últimas décadas apareció una forma de espiritualidad que no se presenta como doctrina ni como fe, sino como conjunto de herramientas, técnicas, métodos, ejercicios, prácticas breves, frases poderosas. Cada una promete algo concreto: bienestar, sanación, éxito, calma, claridad, manifestación. La metáfora es clara: una cajita. Uno abre, elige lo que necesita hoy, aplica y sigue. El problema no es que esas herramientas no funcionen. Muchas funcionan. El problema es confundir funcionamiento con sentido. La medicina y la psicología, por ejemplo, son conquistas fundamentales del pensamiento humano. Alivian el dolor, ordenan la mente, acompañan procesos difíciles, salvan vidas. Pero no son espiritualidad. No porque sean insuficientes, sino porque no están hechas para responder por el sentido último, sino para intervenir sobre el cuerpo y la psique. Cuando se las espiritualiza, se les pide algo que no pueden dar. Y cuando se las reemplaza por espiritualidad de consumo, el daño es aún mayor. Otro rasgo central de esta lógica es el centrarse casi exclusivamente en el individuo. Todo pasa por mi proceso, mi energía, mi vibración, mi deseo, mi poder interior. El mundo, los otros, la historia, las estructuras quedan relegados a un segundo plano. La espiritualidad se vuelve una experiencia privada, optimizable, personalizada. Y ahí aparece el mercado. Un mercado de iluminados, de coaches, gurús, facilitadores, expertos en despertar. Cada uno con su método, su curso, su fórmula, su promesa. Cuanto más simple, más vendible. Cuanto más poderosa la promesa, mejor. En este contexto, el poder mental y el deseo se exageran hasta el absurdo. Se afirma, a veces explícitamente, a veces de forma sutil, que el pensamiento crea la realidad, que el universo responde a la intención, que todo depende de la actitud interna. El fracaso entonces ya no es un dato del mundo, es culpa del individuo. No pensaste bien, no vibraste alto, no deseaste correctamente. Para reforzar estas ideas se toman fragmentos de la física cuántica y de las neurociencias, recortados y adaptados, convertidos en slogans espirituales. Conceptos complejos, rigurosos y todavía en discusión se transforman en justificaciones mágicas del deseo y del poder personal. No se trata de negar la mente, ni la intención, ni la subjetividad. Se trata de algo más simple y más serio. El sentido no puede reducirse a una técnica. Una espiritualidad convertida en cajita de herramientas puede aliviar, motivar o calmar, pero no responde cuando el dolor no se va, cuando el deseo no alcanza, cuando la vida no se deja optimizar. Porque el sentido no se aplica, no se compra, no se manifiesta, se asume, se atraviesa y se responde. Y cuando la espiritualidad se reduce a herramientas para sentirse mejor, deja de ordenar la existencia y pasa a administrar el bienestar, siempre individual, siempre condicionado, siempre insuficiente. En reacción a las ortodoxias y al individualismo espiritual, apareció otra forma de búsqueda que se presenta como regreso a lo esencial: la tribu, la tierra, lo ancestral, el cuerpo, la naturaleza. Una espiritualidad que propone volver a lo que éramos antes de la razón, antes de la historia, antes del sistema. El problema es que lo tribal también es sesgado. Las comunidades ancestrales no eran armónicas por naturaleza. Tenían jerarquías rígidas, violencia ritual, exclusión, sacrificios, superstición y miedo. Idealizarlas desde el presente no es respeto, es romantización selectiva. Otro punto central de esta espiritualidad es la sacralización de la naturaleza. Pero la naturaleza por sí misma no piensa. La naturaleza no decide, no discierne, no se responsabiliza. Funciona, sobrevive, se reproduce, elimina lo que no se adapta.
Si somos solo biología, entonces somos eso, un fenómeno natural más, sin sentido trascendente, sin ética real, sin responsabilidad que exceda la supervivencia. Y acá aparece una pregunta incómoda que rara vez se hace. Si no hay Dios, si no hay principio trascendente, ¿qué es exactamente la Madre Tierra? ¿Una metáfora poética? ¿Un símbolo psicológico? ¿Un reemplazo afectivo de lo divino? Porque si la Tierra es sagrada pero no piensa, no juzga y no responde, entonces no ordena el sentido, solo sostiene la vida. Y sostener la vida no es lo mismo que darle dirección. Esta espiritualidad suele afirmar que repetir lo ancestral es sabiduría, pero repetir no es evolucionar. La evolución no consiste en volver atrás, sino en integrar lo anterior sin quedar atrapados en ello. Cuando lo ancestral se convierte en modelo absoluto, la historia se congela y la conciencia se detiene. El cuerpo se vuelve centro, la pertenencia, identidad, la estética, señal de verdad, y la espiritualidad queda reducida a aprender a sobrevivir mejor, no a responder por lo que somos ni por lo que hacemos con esa supervivencia. Honrar la tierra no es suficiente, cuidar el cuerpo no alcanza. Pertenecer no garantiza sentido, porque sin conciencia, sin trascendencia y sin responsabilidad, la espiritualidad de la supervivencia no nos eleva, nos mantiene en funcionamiento. Y funcionar no es vivir con sentido, es apenas durar. En los últimos años empezó a instalarse una espiritualidad que ya no mira al pasado ni al cuerpo, sino al futuro. No se presenta como creencia, sino como premonición. No propone caminos, anuncia lo inevitable. El mensaje es simple y contundente. Esto es lo que viene. Adaptate o quedás afuera. No hay opciones reales, no hay deliberación colectiva, no hay pregunta ética previa. El futuro se presenta como un proceso natural, técnico, casi biológico. La evolución ya decidió, solo queda subirse. Este relato promete algo muy atractivo: bienestar permanente. Vida más larga, menos sufrimiento, más capacidades, más control. Pero rara vez se hace una pregunta básica: ¿de dónde sale ese bienestar y quién lo sostiene? Porque la paradoja es evidente. Se imagina un mundo de abundancia, longevidad y optimización, pero sin una fuente clara de ingresos, de trabajo, de redistribución o de sentido compartido. El problema material no se resuelve, se desplaza hacia una élite que puede sostenerlo. Acá aparece una confusión central entre dos ideas muy distintas: trascendencia y permanencia. Trascender no es durar más, no es evitar la muerte. No es optimizar el cuerpo ni subir la conciencia a un soporte. Trascender es dar sentido al límite, no eliminarlo. La permanencia, en cambio, solo extiende el tiempo. Y tiempo sin sentido no es evolución, es prolongación vacía. Este tipo de espiritualidad futurista también trae otra pregunta incómoda: ¿qué sentido tiene el poder absoluto? Porque cuando el poder ya no tiene freno biológico, ni límite temporal, ni control democrático, deja de responder a algo más grande que él mismo. El poder se vuelve autorreferencial. Y acá aparece un rasgo inquietante. Muchas de estas ideas se piensan, se discuten y se diseñan en círculos cerrados, sin participación pública real. Se decide por adelantado qué es progreso, qué es atraso y quién queda descartado. No se dice explícitamente, pero se intuye. Que piense la élite, que decidan los que saben, que el resto se adapte. Cuando la espiritualidad se fusiona con el poder técnico y pierde todo límite ético compartido, ya no orienta la evolución, la impone. Y una evolución que no puede ser discutida, elegida ni compartida, deja de ser humana. Se vuelve selección por capacidad, por acceso, por pertenencia. Eso no es futuro con sentido, es eficiencia sin dirección. Hay algo más que rara vez se dice. Esta forma de espiritualidad futurista no surge como respuesta al dolor humano, sino como respuesta del poder a sí mismo. No intenta darle sentido a la vida común, sino justificar un poder que ya no sabe para qué existe. Es una espiritualidad diseñada desde arriba, por quienes no conocen la experiencia espiritual como límite, sino como problema técnico a resolver. Y por eso resulta torpe, confunde trascendencia con permanencia y sentido con control. Cuando uno de los máximos representantes de este pensamiento dice, sin dudar, que un mundo sin propósito humano sería perfecto, queda claro el punto. No se trata de liberar al ser humano, sino de liberar al sistema de la pregunta por el sentido.
Y un mundo sin propósito puede ser eficiente, cómodo y estable, pero ya no es humano. Después de atravesar críticas, límites y tensiones, queda una pregunta simple y decisiva. ¿Para qué sirve en última instancia una espiritualidad? Si no nos da sentido de existencia, no ordena nada. Si no es coherente, se fragmenta. Si no es útil, se vuelve decorativa. La espiritualidad no puede ser solo consuelo, identidad o técnica. Tiene que ayudarnos a habitar la vida con responsabilidad, sin negar el dolor ni infantilizar la esperanza. La evolución, entendida de forma seria, no es acumulación ni optimización. Es diversificación. Es permitir que lo distinto exista, dialogue y produzca novedad. Y en esa diversificación aparece algo central, la creatividad. La creatividad no es un lujo ni un talento opcional. Es ontológicamente humana. Es la forma que tiene la conciencia de responder al mundo cuando no hay manual, cuando no hay receta, cuando no hay garantías. Por eso, una espiritualidad que aplasta la diferencia, que homogeneiza, que impone una única vía, frena la evolución aunque hable de progreso. Y acá aparece el punto más importante de todos. La humanidad no es una parte, no es una élite, no es una identidad, no es un colectivo específico. La humanidad son todos. Si el sentido no incluye a todos, no es trascendente. Si la evolución deja fuera, no es evolución. Si la espiritualidad justifica exclusiones, pierde coherencia. Pensar lo real como sistema y no como absoluto cerrado cambia todo. En un sistema hay interacción, hay límite, hay retroalimentación, hay consecuencias. Donde hay feedback, hay aprendizaje. Donde hay aprendizaje, hay sentido en movimiento. Y ese sentido no se impone ni se posee, se responde. Tal vez no exista una espiritualidad perfecta, pero sí puede existir una espiritualidad honesta. Una que no niegue la razón, que no idolatre la técnica, que no romantice el pasado, que no absolutice el poder y que no se desentienda del otro. Con sentido, con evolución, con todos. Porque si algo merece llamarse trascendente, no es lo que nos separa del mundo, sino lo que nos hace responsables dentro de él.